Listo, entonces nos encontramos en el espacio de biología con el grado séptimo, 701 y 702, los estudiantes que se han vinculado. Vamos a iniciar la explicación de un tema que ya se hizo con los estudiantes que estuvieron de manera presencial. Buenas tardes a los que están llegando, me están saludando en el chat. Y a los que están aquí, que recién están ingresando. Entonces les decía que la reunión ya se está grabando y el tema que vamos a trabajar hoy en este ratico de nuestro encuentro virtual va a ser las pirámides tróficas. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Ustedes me hacen el favor y me confirman si pueden ver la imagen que les voy a mostrar a continuación. ¿Me confirman si ven esta imagen? Que Sí, voy a señora. entrar ahí. Sí, señora. A ver, bueno, denme un segundito y la pongo más grande, más clarita. Listo. Bueno, esto se parece mucho, bueno, muy optimista yo, se parece un poco a la que yo hice en clase el día de ayer o antier, para quienes estaban de manera presencial. Sin embargo, pues lógicamente a los que están aquí de manera virtual les falta la explicación de ese tema, por eso lo voy a hacer en este momento. Entonces, si ustedes son tan amables, si miran la pantalla, en la parte izquierda está el agente principal o el elemento o el factor principal que nos permite hablar de flujo de energía a través de los diferentes niveles que se presentan en un ecosistema. Recordemos que los ecosistemas están formados por el conjunto de factores bióticos, factores abióticos, las relaciones que se presentan entre ellos y el lugar geográfico donde se encuentra ese ecosistema. Pongámoslo en un ejemplo. El ecosistema del desierto. Entonces, los factores bióticos son los seres vivos que encuentro en el desierto. Los factores abióticos son todos aquellos factores ambientales como el clima, como el viento, como el agua, la calidad del suelo, la radiación, etcétera, que hay en el desierto. Las relaciones que se presentan entre los factores bióticos y abióticos. Entonces, los bióticos o los vivos dependen de los abióticos para existir. Y dentro de los factores bióticos se presentan una serie de relaciones, como las que vimos en la guía anterior, de mutualismo, de competencia, de parasitismo, etcétera. ¿Sí? Y el lugar geográfico donde se encuentra el ecosistema, pues es el sitio de la Tierra, el lugar de la Tierra donde se encuentra físicamente ese ecosistema. Entonces estamos hablando de un desierto, podemos mencionar África, el desierto del Sahara y listo. Ya tenemos completo nuestro ecosistema, es decir, ese sí aplica para todos los componentes que les acabo de mencionar. Bueno, entonces el sol es uno de esos factores abióticos que determinan de una manera que ustedes van a empezar a comprender cómo conduce la energía a partir de los diferentes niveles que contiene la pirámide. Les pregunto, ¿qué es para ustedes una pirámide? La figura geométrica de una pirámide, ¿qué características tiene? Cualquiera que me quiera contestar qué es una pirámide, lo escucho. ¿Sí me estarán escuchando? ¿O yo no los escucho a ustedes?
A ver si en el chat. ¿Qué será una pirámide? Alguno de mis estudiantes conectados, Isabela, Valentina, Carol Diana, Stephanie, cualquiera de ustedes que me cuente qué es una pirámide, la figura geométrica de una pirámide o lo que están viendo en pantalla, ¿a qué se parece? A un triángulo. Muy bien, por fin una vocecita que me dio la razón. Entonces, un triángulo, pero las pirámides son triángulos en tercera que tienen 3 dimensiones, ¿no? El triángulo que vemos en la pantalla, o la pirámide que vemos en la pantalla, le falta la tercera dimensión, porque acá vemos que tiene una altura hacia arriba, tiene un ancho hacia la izquierda y la derecha, pero esta de acá no tiene un fondo. Pensemos en las pirámides de Egipto, ¿sí? Que tienen una base cuadrada, por lo tanto la pirámide tiene 4 caras. ¿Listo? Vamos a suponer que esto que les estoy presentando acá en la pantalla es una pirámide con sus 4 caras. Bueno, cada uno de estos niveles o cada uno de estos escalones que yo encuentro aquí en la pirámide, ustedes ven el de abajo es más grande, el que le sigue es más pequeño, el siguiente mucho más pequeño que los dos anteriores y el final pues prácticamente es la mínima parte porque ya es la punta de la pirámide. ¿De acuerdo? Sí, señora. Listo. Entonces, este sol que se encuentra aquí, que parece un huevo frito, ¿alguien tiene alguna idea de qué es el sol? Como para partir de de esas ideas que ustedes tienen. ¿Qué es el sol? Cualquiera que me quiera responder. ¿Qué sabemos acerca del sol? Es una estrella. Es una estrella, muy bien. ¿Qué más sabemos del sol? Solo sabemos que es una estrella, no sabemos dónde vive, a qué se dedica, qué hace en sus tiempos libres, cuánto... Pertenece al sistema solar. Sí, es el que la estrella principal del sistema solar, muy bien, por eso se llama sistema solar, ¿no es cierto? Eh, porque es la única estrella que tenemos nosotros acá cerca, ¿no? ¿Qué más podemos decir de el Sol? ¿Que nos da calor? Muy bien, que nos da calor. ¿Y qué más produce el Sol, aparte de calor? Nos da luz. Entonces, Luz. esta estrella que se llama Sol, pues es un personaje que lleva existiendo en el universo fácilmente unos 5.000 millones de años, por ahí. Días más, días menos, 5.000 millones, ¿sí? Está desde el principio o desde la formación del universo. El Sol se calcula, comparado con otras estrellas, todavía es joven, o sea, le quedan, pónganle ustedes fácilmente otros 10.000 millones de años perfectamente que puede seguir calentando e iluminando, ¿cierto? Eh, el Sol calienta cuánto tiempo o en qué momento, cuántas horas del día calienta el Sol o cuántas horas al día calienta el Sol. 12 horas. 12 horas. ¿Quién me da más? ¿Quién me propone otra cifra aparte de 12 horas? 14. 14. ¿Quién me propone otro número? A ver cuál se aproxima más, como en el precio es correcto, cuál es el que le da al precio que es, al número correcto.
16. 16, dicen por ahí. Bueno, entonces vamos a pensar lo siguiente. Si decimos que el sol ilumina 12 horas o 14 horas o 16 horas, eso quiere decir que en algún momento el sol, como un bombillo cualquiera, se apaga. ¿Eso es cierto? No, señora. No. No, señora. Entonces, ¿cuántas horas al día alumbrará el sol? O 24 horas. 24 horas. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué nosotros no vemos todas las 24 horas ese bombillo prendido? Si él no se apaga, ¿por qué nosotros no tenemos esa sensación de que él estuviera iluminando todas las 24? Porque la Tierra va girando. Exactamente, muy bien. Entonces, la Tierra va girando y, lógicamente, el Sol, como la Tierra gira, ¿cierto? El sol va iluminando esa cara de la Tierra que se va mostrando frente al sol, ¿verdad? Entonces, si nosotros, digamos, yo tuviera un globo o un avión o contratara el servicio de una avioneta y me fuera a la misma velocidad de rotación de la Tierra por la cara que va siendo iluminada con el sol, me daría cuenta que si yo giro una vez, el sol no se apagó, otra vez el sol no se apagó, vuelvo a girar otra vez a la misma velocidad que va la Tierra, siempre buscando la cara que está iluminada, me voy a dar cuenta que el sol no se detiene, que trabaja 24 horas al día, 7 días en el año, 7 días a la semana, perdón, los 12 meses del año, y viene trabajando perfectamente hace unos 5.000 millones de años. Y va a trabajar otros 10.000 millones de años. Fácilmente podemos decir también o podemos concluir que la civilización humana no va a estar presente cuando el Sol ya deje de funcionar. Pero lo que sí podemos decir es que nosotros estamos en una ubicación dentro del sistema solar en la cual el Sol nos llega con su luz y con su calor en una medida apropiada. Que si nosotros nos cambiamos de vecindario y nos vamos a vivir a Mercurio o a Venus, que son planetas que están más cerca del Sol, pues seguramente que la temperatura va a ser muy alta, va a ser la radiación muy intensa, el calor va a ser insoportable y no vamos a poder nosotros mantenernos con vida allí. Y si nos cambiamos para el lado de los últimos planetas, entonces nos va a pasar lo contrario. Puede que nos llegue luz, pero la temperatura del planeta no nos va a favorecer, porque estamos nosotros en una posición privilegiada donde es apenas la necesaria la temperatura que nos llega del calor del sol. Ahora, ¿por qué el sol calienta tanto? ¿Por qué el sol percibimos nosotros ese calor y esa luz? ¿De qué estará hecho el sol? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿O alguien lo sabe por ahí por algún dato curioso que tenga en su cabecita? Bueno, entonces les cuento. El Sol es una estrella que está hecha de hidrógeno y helio, ¿sí? Entonces, vamos a buscar aquí, ya que me metí en ese tema, vamos a mirar un poquito la estructura del Sol. Bien, entonces miremos esta. Estructura y composición del Sol. Bueno, el Sol es una estrella que está compuesta de helio e hidrógeno. Si ustedes miran acá, prácticamente el Sol es una sola explosión. Ese helio y ese hidrógeno se están fundiendo, es decir, se están derritiendo el uno con el otro y en la corona, que es la parte externa del Sol, se producen las erupciones o las explosiones que son el producto de esa combustión o de esa fusión nuclear que está sucediendo allá en el Sol. Entonces, realmente las estrellas como el Sol lo que vienen siendo son unas bombas que explotan constantemente
vuelven y explotan y siguen explotando porque se sigue generando esa fusión de los núcleos, tanto del helio como del hidrógeno. Entonces, ese calor y esa luz de esas explosiones es lo que nosotros percibimos aquí en el planeta, ¿sí? Y esas explosiones vienen ocurriendo, miren hace cuánto y miren cuánto tiempo van a durar. Bueno, regresemos a nuestra pirámide. Bien, esas explosiones del Sol y esa energía que él produce llegan aquí a la Tierra y los que primero la aprovechan son estos integrantes del primer nivel de la pirámide trófica o de la pirámide de energía. Esos primeros integrantes de la pirámide los llamamos productores, ¿sí? Y los productores son nada más ni nada menos que las plantas. Esos productores acumulan la energía solar en forma de hojas, en forma de tallo, en forma de flores, en forma de ramas, en forma de frutos y sirven como alimento a los consumidores primarios, que los consumidores primarios vienen siendo los herbívoros, ¿sí? Entonces, ¿quién me da un ejemplo de plantas? Plantas de la región. ¿Qué plantas tenemos por aquí cerca? Bueno, entonces yo les cuento de las que hay aquí en La Vega. Aquí hay ceibas, aquí hay limoncillo, árboles de mango, de mandarinas, de naranjas, hay cultivos de caña, de café. Estas son las plantas que yo puedo hablar que veo aquí en mi municipio. Esos serían los productores. Esos productores alimentan a los herbívoros que las consumen. ¿Qué herbívoros he visto yo consumiendo esas plantas que acabo de mencionar? Pues los herbívoros pueden ser las aves, pueden ser los gusanos, pueden ser las babosas, pueden ser los caracoles, pueden ser las abejas, las avispas, los murciélagos que comen la fruta, las vacas, pueden ser los caballos, pueden ser los conejos, que son los que yo he visto aquí, que consumen esas plantas que nombré como productores. Los consumidores primarios son el alimento de los consumidores secundarios. En este caso estaríamos hablando de los carnívoros y de los omnívoros. Carnívoros, su dieta es carne, o sea, alimentarse de otros seres vivos. Es carnívora una rana porque come otros seres vivos. Es carnívora una araña porque atrapa unas presas. Es carnívora una mariquita o una petaquita porque también se alimenta de otros insectos. Es carnívora una mantis religiosa porque come otros insectos. Es carnívoro un león porque come otros seres vivos. Es carnívoro un cocodrilo porque se come a otros seres vivos, etc. Los consumidores secundarios vienen siendo el alimento de los consumidores terciarios, que pueden ser los descomponedores. Y en los descomponedores tenemos tres grupos. Unos, los carroñeros, que son los que se alimentan de lo más fresco de la materia orgánica en descomposición. Entonces, esos llegan de primeras y son los chulos, los buitres, los gavilanes, los gallinazos. En segundo lugar, tenemos a los saprófitos, que son los hongos, las levaduras que se encargan de descomponer eso que ya los chulos, buitres, gallinazos no se comieron. Y por último llegan las bacterias y microorganismos que son los que se encargan de desaparecer por completo, desaparecer entre comillas, porque en realidad es que ellas aprovechan todos los nutrientes que hay en eso último, en los huesos, en lo que quedó de la piel del ser vivo que murió, o si es un árbol caído, entonces terminar de consumir todo lo que es la madera, las hojas, las ramas, lo que cayó de ese árbol. Y los descomponedores nos hacen el favor del pico de esa pirámide volver a dejar todo a nivel de los productores para que las plantas vuelvan a tomar los nutrientes del suelo y en efecto se vuelva a repetir todo el ciclo de la pirámide de energía. ¿Qué pasa? El Sol produce un 100% de energía.
¿verdad? Pero como el Sol no alumbra solamente la Tierra, sino todos los planetas del sistema solar, e incluso digo yo que desde otros planetas o desde otros lugares de la galaxia o de las nebulosas o cuerpos celestes que hay en el firmamento, otros también están siendo iluminadas por el Sol. ¿Sí? Porque el Sol no dice, no, mi luz es únicamente para el planeta Tierra y solamente voy a iluminar y calentar la Tierra. No, él calienta para todos lados e ilumina para todos lados. ¿Sí? Entonces, él produce 100% de energía, pero ese 100% de energía no se lo consumen los productores de la Tierra. Los productores del planeta solamente tienen acceso al 10% de esa energía. Me perdí. Bien. Los productores tienen acceso solamente al 10% de la energía que produce el Sol. Y el otro 90%, ¿qué se hace? Me dirán ustedes, profe, porque se produce 100, pero las plantas aprovechan el 10, entonces el otro 90. Pues se pierde, se disipa, se desperdicia en forma de calor y en forma de luz. Está en todas partes de la Tierra, en todas partes del espacio, reflejan la Luna, reflejan los planetas, va a dar a todas partes hasta donde alcance esa energía solar. ¿Bien? Buenas tardes, profe y compañeros. Buenas tardes. A propósito, la energía del Sol es una energía limpia y se llama una energía limpia porque no contamina de ninguna manera al sistema. Si el Sol no existiera, pues seguramente no existirían Profe, no se productores escucha y al nada. ¿No se me escucha nada? Ay, no me asuste. A ver, ahí me No se escucha. escucha nada. Yo lo escucho bien, profe. ¿Sí? ¿Ya me escuchan Yo ahí? la escucho bien, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, les decía que esa energía del Sol, que es el 100%, mm, es captada en un 10% por los productores y el otro 90% se disipa, se pierde en forma de calor, en forma de luz, se va para cualquier otra parte del espacio. Si no existiera esa luz solar, si no existiera esta energía solar, esa energía limpia, esa energía que no contamina, que produce el Sol, pues no habría productores, porque los productores necesitan hacer algo muy importante que es la fotosíntesis. Y la fotosíntesis no son capaces de hacerla, sino las plantas y las algas. Y una que otra bacteria que haga fotosíntesis, fotosintética. De resto, no, ni los hongos, ni los animales, ni otros microorganismos, ni los protistos, no somos capaces de hacer fotosíntesis. ¿Y por qué no somos capaces? Porque no tenemos clorofila, porque nuestras células no son vegetales, nuestras células son células animales. Entonces, nos toca depender de los productores. Si no hay energía solar, no hay productores. Y si no hay productores, imagínense ustedes una pirámide a la que se le rompe toda la base. ¿Qué pasa con lo que está encima de la pirámide? Se derrumba. Se derrumba. Claro que sí. Entonces, quienes han jugado con fichitas, con Lego, con Jenga, con esos cuadritos de madera, si hace uno una pirámide, un castillito de cartas y le mueve la base, pues todo lo que está encima, puro ondum para el suelo, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en un ecosistema. Si faltara la energía solar, si el día de mañana el sol dijera, yo ya no alumbro más porque estoy cansado de alumbrar, ya estoy viejito, quiero irme de vacaciones, él dice, ya no alumbro más, pues sería el acabose para todos los que dependemos de los productores porque no habría quien nos generara esa energía para vivir. Entonces, los productores alimentan a los consumidores primarios, pero ojo, los productores, o sea, las plantas, no son consumidas de una sola vez y por siempre por los consumidores primarios. Es decir, los herbívoros no se comen todas las plantas de una sola vez. Porque primero, no hay la cantidad suficiente de herbívoros para hacerlo y segundo, si lo hacen, listo, quedan llenos por hoy, pero ¿y la próxima vez que les dé hambre, qué van a comer? ¿Mm?
Entonces, ¿qué pasa? Que de ese 10% de energía que produjo el sol y que aprovecharon los productores, los consumidores primarios solamente aprovechan el 5%. Y los consumidores secundarios que no se comen a todos los primarios de una sola vez, vienen aprovechando por ahí el 2, el 3%, si acaso, de esa energía solar. Y los consumidores terciarios son los que aprovechan prácticamente todo ese 10% porque ellos aprovechan hasta el último centímetro de materia orgánica que tiene un ser vivo. ¿Listo? Aquí vemos por el lado derecho que hay unas flechas hacia afuera que dicen calor, calor, calor. Esto se desprende de cada uno de los niveles de energía. Y pues estas flechitas que están como semicírculos nos indican que cada nivel alimenta al siguiente. Cada nivel de la pirámide hace parte del alimento del siguiente. Vamos a verlo ahora en esta imagen de acá. Entonces tenemos a los productores, a esta planta. Consumidor primario es herbívoro. Fíjense que los herbívoros no necesariamente son solamente los que pastan o los que comen pasto en un pastizal o en una llanura. Un herbívoro en este caso, ¿qué animalito es? ¿Y qué está comiendo? Los que están viendo la imagen me contestan. Es un grillo y se está comiendo una flor. ¿Pero qué bichito es? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llamará este personaje verde que está aquí comiéndose la flor? ¿Sí lo alcanzamos a ver ahí? Un grillo. Muy bien, un grillo o saltamontes, muy bien. Ese grillito o saltamontes es el alimento de este personaje aquí arriba, que es un ratón. Fíjense que los ratones son omnívoros, porque pueden comer tanto otros animales pequeños como alimentarse de plantas también. Y tenemos de consumidor terciario aquí a esta serpiente, que es un depredador y que está cazando y comiéndose al ratón. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una pirámide ya con ejemplos, con seres vivos. Miremos, por ejemplo, una acuática. ¿Cómo es esa pirámide acuática? Bueno, entonces en esta pirámide acuática o pirámide trófica marina, nosotros vemos en la base que no son plantas. Bueno, acá hay unas algas pardas o algas rojas y aquí hay unas algas verdes, pero a la derecha estos dos que parecen, no sé, cualquier cosa que ustedes se quieran imaginar, tal vez unos aretes, una manilla, bueno, no sé. Estos son algas marinas, son algas microscópicas y ellas hacen parte del reino Protistos. Ellas son algas doradas, algas, pueden ser algas verde azules también, existen algas rojas y algas verdes, ¿sí? Ellos son los productores en el mar. También los conocemos con un nombre muy famoso que es fitoplancton. ¿Listo? Fito significa vegetal, plancton que nadan en el agua. Entonces el fitoplancton son todas las algas que yo encuentro en el mar o viviendo dentro del agua dulce también. Esas algas sirven como alimento a los consumidores primarios. Entonces aquí vemos que hay una almeja, un crustáceo, un pececito y un erizo de mar. Ellos son los herbívoros del mar, que sirven como alimento a los consumidores secundarios que vemos aquí en la parte de arriba. Aquí hay un tiburón, hay una nutria y hay una ballena jorobada, parece que ella es. Y finalmente, en la cima de nuestra pirámide dice superdepredadores. ¿Qué animalito es este blanco y negro que hay aquí en la parte de arriba de nuestra pirámide? Una orca. Una orca. Muy bien.
¿Qué otro nombre recibe la orca? ¿Ballena qué? Ballena asesina. ¿Y por qué se le dice así? Porque se alimenta de otros seres vivos. Porque a ella le gusta que no le sirvan ni calentado, ni trasnochado, ni el día anterior, ni que esté congelado y se lo saquen de la nevera a descongelar. No, a ella le gusta que las presas estén fresquitas, recién cazadas. Entonces ella se encarga de buscar alimento de esa forma, de cazar a sus presas, pero que estén bien tiernitas. A ella no le gusta nada del día anterior ni de hace 8 días. ¿Qué estás explicando? ¿Qué estoy explicando? Lo que es una ballena asesina y cómo se alimenta. La que está en la parte de arriba de la pirámide. ¿Sí la están viendo o no? Ah, bueno, listo. Entonces, esa ballena se llama así porque a ella le gusta cazar sus presas para poderlas consumir de manera inmediata. Bueno, entonces cerramos aquí, cerramos acá. De presentar acá. Listo. Profe, dejó de compartir pantalla. Sí, porque ya no voy a presentarles más imágenes. Entonces, preguntas, inquietudes del tema que les acabo de explicar, alguna cosa que les haya llamado la atención o que quieran agregar. No, señora. No, señora. Bueno, entonces, con esto les termino la explicación. Qué pena con los que me escribieron. Hasta ahora estoy viendo el chat. Lo que pasa es que cuando presento la pantalla no puedo ver lo que me escriben como mensajes de la llamada y hasta ahora estoy viendo que me escribieron que la pirámide es un cuerpo geométrico que tiene una base, que el Sol es una estrella con luz propia alrededor de la cual gira la Tierra, que calienta 12 horas, otro 16. Alguien me escribió que el Dejaste de animal... compartir pantalla, profe. Sí, señora, ya no la estoy compartiendo. Ok. Estoy leyendo los mensajes que me enviaron al chat. Entonces, listo. Veo que no tienen preguntas. Recuerden que mañana se vence el plazo para la entrega de la guía, la primera guía del tercer trimestre. Quienes no alcancen lo pueden hacer la semana entrante, pero procuren no dejarse alcanzar porque ya la semana entrante enviamos la guía número 8. Son 9 guías en el año, entonces enviando la 8 nos quedaría faltando solo una. Recuerden que van a tener receso en la semana de octubre, recuerden que ya esto está prácticamente a terminarse el año, entonces por favor no se confíen y traten de ir avanzando en sus trabajos. Bueno, Sí, señora. voy a dejarla de grabar y